a todas, a todos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar, aunque sea de forma virtual, en Valladolid. Bueno, un gusto. Bueno, la idea de... Voy a compartir la pantalla, a ver si no tenemos problema. Pues la idea es hacer una introducción, bueno, a la economía feminista, en general a la economía política feminista. Ya veréis que yo me siento más cómoda con esta nomenclatura, y un poco ver pues qué herramientas teóricas y políticas nos ofrece la economía feminista precisamente para enfrentarnos al análisis y a la acción también frente a estas crisis interrelacionadas de las que hablaba Adrián, ¿no? de esta crisis ecosocial en la que estamos inmersas, ¿no? Y en la que tantísimo necesitamos repensar y pensar también en esos otros imaginarios posibles, ¿no? Bueno, no sé si algunas personas que están aquí presentes o en sus casas, bueno, os habéis aproximado a la economía feminista. La economía feminista es una corriente de pensamiento económico, una corriente también de acción política, que es difícil de definir precisamente porque es muy diversa, ¿no? Porque bebe de múltiples posicionamientos económicos y también de múltiples posicionamientos feministas, ¿no? Si ya es difícil definir el feminismo, muchas veces, ¿no? Es como, ostras, que los feminismos, de hecho, hablamos en plural, pues economía feminista pasa algo similar, ¿no? Lo que sí es cierto es que podemos identificar tres ideas clave, que sería, pues, entender que el género tiene una importancia económica fundamental. La segunda, entender que la economía, tal y como se establece de forma convencional en base a los mercados, a lo productivo, se nos queda como muy reducida y muy estrecha y es necesario ampliar la mirada. Y en tercer lugar, entender que la economía feminista no es solo una herramienta teórica, sino, por supuesto, hay un compromiso político con la transformación de un sistema económico que se considere injusto, ¿no? Esos tres elementos estarían, digamos, serían elementos comunes a todas las visiones de la economía feminista. Pero cuando vais a ver, ¿no?, que yo hablo de economía política feminista es precisamente para señalar, bueno, recuperar también ese apellido de políticas, ¿no? Para recuperar también una economía feminista crítica y, digamos, con un componente de confrontación fuerte con la organización capitalista, ¿no? Con el sistema económico capitalista, que también es heteropatriarcal, racista, colonial, ¿no? Entonces, digamos que estos tres elementos de los que hablaba adquiere en general en lo que denominamos la economía política feminista, pero en concreto en el enfoque de la sostenibilidad de la vida, que yo es del que os voy a hablar, se centran en estos tres elementos que tenéis aquí en la diapositiva y que van a ser un poco los que van a guiar esta introducción que voy a hacer esta tarde, ¿vale? Y vamos a ir entrando en cada uno de estos elementos despacito para que al menos las ideas clave pues se nos vayan quedando en la cabeza, ¿vale? Entonces vamos a empezar con el primer elemento que tiene que ver con la importancia que tiene el género en la economía, ¿no? Claro, muchas veces cuando pensamos en el género, parece que estamos hablando que género es sinónimo de mujeres, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, como bien sabemos. De hecho, hay análisis, incluso en la propia economía feminista, hay análisis que el género se usa como una variable empírica, es decir, se utiliza para contar mujeres. Y claro, el hecho de ver la posición diferenciada, mujeres, hombres, ¿no?, en esos términos binaristas también, bueno, es útil, es práctico, es necesario ver esos datos desagregados, pero es necesario ir más allá. Por eso desde esta economía política feminista el género no se entiende como una variable que tú puedes añadir y que también, si decides añadirla, también la puedes en un momento quitar, ¿no? Sino que se trata de entender el género como una categoría teórica, como un método, como, digamos, la forma en la que elegimos mirar a la realidad económica. Es decir, el género entendido como esa herramienta que nos va a permitir cuestionar las relaciones de poder que se generan en la economía como disciplina científica y en la economía como actividad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las ideas fundamentales, porque desde esta perspectiva feminista, desde esta idea del género fuerte, esta perspectiva feminista que va a centrarse, como digo, concretamente en las relaciones de poder, pues fijaos, nos va a permitir hablar cuando vemos en concreto la economía, pero podríamos ampliarlo a cualquier disciplina social,
pues lo que observamos es que se han construido en base a toda una serie de sesgos o de miradas dominantes que han hecho que esta disciplina, en concreto la economía, tenga una, digamos, una conceptualización muy reduccionista, ¿no? Al menos es interesante identificar 3 sesgos que existen en la economía dominante. Y vamos a verlo brevemente. El sesgo antropocéntrico, es decir, el ser humano en el centro del universo, un ser humano dotado de razón que desplaza a Dios, ¿no?, en el pensamiento moderno. El ser humano dotado de razón que va a ocupar la centralidad y que va a hacer que, sobre todo lo que me interesa a este respecto, porque esto tiene toda una serie de implicaciones, ¿no?, epistemológicas, pero sobre todo lo que me interesa es el papel al que queda relegado la naturaleza. La naturaleza queda al margen, la naturaleza queda como un objeto que se puede controlar de alguna manera, ¿no?, porque lo que está en el centro es el ser humano, como si el ser humano no fuera naturaleza, ¿no? Entonces, por un lado, el sesgo antropocéntrico. En segundo lugar, claro, bueno, voy a ir entrando en cada uno de estos, y así lo hago más ordenado. Por ejemplo, ¿dónde vemos elementos de sesgo antropocéntrico en la economía? Pues lo que os digo, la naturaleza se entiende como una posición totalmente marginal. De hecho, bueno, cuando se estudia, si alguien ha estudiado economía o alguna asignatura de introducción a la economía, de lo primerito que te dicen cuando te lo están enseñando es cuáles son los factores productivos. Tierra, trabajo, capital. Es decir, la tierra entendida, pues eso, de una forma instrumental, la tierra, es decir, la naturaleza, ¿no?, como entendido de una forma instrumental, simplemente como un almacén del que se va a extraer recursos que se entienden de forma ilimitada, es decir, a lo que quiera ese ser humano, y un vertedero al que puede desechar residuos también de forma ilimitada, ¿no? Todos los elementos que haya, que la actividad productiva que generen algún tipo de perjuicio sobre la naturaleza, se va a considerar como una externalidad, ¿no?, como algo externo. Claro, o sea, es una forma de entender la economía que no siempre ha sido así, ¿no? Desde la escuela de la fisiocracia sí, pero bueno, no voy a detener ahora en eso, ¿no? Pero sí se entendía la naturaleza con la importancia central que tiene, pero es a medida que va avanzando el pensamiento económico a lo largo de estos 2 siglos, bueno, siglo XIX-XX, se va reduciendo esa concepción de la economía exclusivamente centrada en lo productivo mercantil y la naturaleza queda absolutamente relegada, ¿no? Claro, lo que desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida es clave entender que la Tierra es muchísimo más que un factor productivo. O sea, la naturaleza, la biosfera, es fuente de vida, de biodiversidad. Tener esa pretensión egocéntrica, no sé, o sea, de pensar que el ser humano es lo más importante, bueno, nos lleva a la realidad de colapso en la que estamos, ¿no? Los ecosistemas, fijaos, aquí tenemos, por supuesto, que nos proveen de esos recursos que vamos a utilizar para la producción, claramente, ¿no? Pero también nos proveen de servicios que no tienen precio. La purificación del agua, la descomposición de residuos, la polinización. ¿Qué precio se le pone a eso? No existe, ¿no? Servicios culturales, ¿no?, estéticos, espirituales. O sea, entonces es necesario, desde el punto de vista del enfoque de la sostenibilidad de la vida, la naturaleza ocupa un papel central porque es la base de la sostenibilidad de la vida. Si estamos hablando de cómo se sostiene, cómo se mantienen las condiciones de vida, lo primero es que la vida tiene que poder darse. Y la vida, para que pueda darse, tiene que haber esa relación de armonía, digamos, con los sistemas biológicos y naturales en los que nacemos y crecemos, ¿no? Entonces, como digo, ese sesgo antropocéntrico ha hecho muchísimo daño. Y, de hecho, ahora veremos, cuando hablemos un poquito más adelante de la crisis ecológica, veremos a dónde nos ha llevado, ¿no? Pero de momento de lo que estamos hablando es de cuáles son las relaciones de poder que vemos en la propia conformación del conocimiento, digamos, de las disciplinas y en concreto de la economía, ¿no? Y estamos hablando del sesgo antropocéntrico. Pero vamos a adelantar un poco más y vemos el sesgo androcéntrico. Claro, aquí, por ejemplo, sobre el sesgo antropocéntrico ha trabajado mucho el ecologismo social, la economía ecológica, el ecofeminismo, pero, claro, lo que vemos desde un punto de vista feminista es que decimos, ojo,
El sesgo antropocéntrico habla de que el ser humano es el que se sitúa en el centro del universo, ¿no? En la generación de conocimiento, cómo se conforman como los objetos de estudio, pero en realidad no es un ser humano genérico, dotado de razón, el que se sitúa en el centro. Es un ser humano, digamos, quien ostenta esa autoridad epistémica, no es un ser humano cualquiera, no es lo que decimos muchas veces el BBVA, ¿no? El burgués blanco, varón, adulto, heterosexual, sin discapacidad, etcétera, ¿no? Es decir, cuando hablamos del sesgo antrocéntrico no hablamos de lo humano en el centro, hablamos del hombre, de lo masculino en el centro, que en el caso de la economía, digamos, esta idea de lo masculino, este BBVA se ha situado tanto en el centro de la generación de conocimiento, es decir, como sujetos epistemológicos, los economistas, ¿no? Tú ves cualquier manual de historia del pensamiento, solo hay hombres. O sea, ha habido una invisibilización histórica de las aportaciones que las mujeres han hecho como creadoras de pensamiento económico, pero también se ha producido una invisibilización de la experiencia femenina como experiencia económica. Y la que se ha teorizado, es la experiencia masculina, en torno a esa idea ficticia, por otra parte, del homo económico, ¿no? Un ser humano, se supone, un agente, no se habla de ser humano, dotado de razón, perfectamente racional, que toma las decisiones libremente, que no tiene ningún tipo de ideología, que lo único que quiere es maximizar su beneficio, o sea, un ser egoísta que no tiene responsabilidades sobre otras personas, que no tiene otro tipo de racionalidad nada más que la del el lucro, ¿no? Y la del propio beneficio. Por supuesto que habrá seres humanos que tengamos comportamiento de ese tipo en algún momento de nuestra vida, pero los seres humanos son mucho más que eso, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es un poco el agente representativo de estos modelos económicos que se convierten en el objeto de estudio, ¿no? Entonces, por parte de la economía feminista hay al menos dos tareas importantes. Por un lado, recuperar la genealogía de las mujeres que han creado pensamiento económico a lo largo de la historia. Aquí os traigo algunas de ellas. Pero bueno, si os fijáis detalladamente en el listado vais a ver que son todas anglosajonas, ¿no? Es decir, aquí hay una tarea también de recuperación de esa otra genealogía, de ese otro pensamiento económico, quizá fuera de los márgenes de lo académico, y que ahí, pues, por ejemplo, los feminismos descoloniales nos están dando, como poniendo el énfasis en eso también. Pero bueno, esta es una tarea central, recuperar la genealogía de las mujeres en el pensamiento económico. Y otra tarea central es recuperar esas esferas económicas asociadas a lo doméstico, a lo reproductivo, que han estado históricamente feminizadas y que han pasado absolutamente desapercibidas porque se ha entendido que eso no es economía. A mí me gusta mucho utilizar esta imagen del iceberg económico porque un poco la idea que tenemos en torno a, que ahora todo esto profundizaremos ahora, ¿no? Pero la idea que tenemos de la economía convencional sería un poco, pues, este iceberg, ¿no? O sea, hay una parte visible que está flotando, ¿no? Sobre el nivel del mar, ¿no? Hay una parte que es la parte asociada, pues, a lo productivo, a los mercados, al ámbito de lo público, ¿no? Pero esa no podría existir, no podría funcionar si no hay una parte reproductiva, si es que se pueden separar, que no se puede separar porque es todo lo mismo, ¿no? Una parte reproductiva que permite el mantenimiento de las condiciones de vida en la cotidianidad. O sea, donde se resuelve el cuidado de la vida. O sea, pretender que esa parte productiva funciona porque sí, por esa, en fin, por esas leyes, ¿no? Por esa mano invisible, es absolutamente absurdo. O sea, para que eso funcione tiene que haber toda esa parte funcionando, toda esa parte reproductiva funcionando. Lo que ocurre es que históricamente pues ha sido una parte que está invisibilizada, feminizada, por supuesto, invisibilizada, no se nombra como trabajo, bueno, no se remunera, pero sobre todo lo que creo que es más importante si cabe es que no se ha convertido en sujetos políticos a las personas, es decir, las mujeres que han protagonizado estas esferas asociadas a lo doméstico y a lo reproductivo, ¿no? O sea, digamos que la concepción del sujeto económico, el sujeto político, incluso desde las visiones heterodoxas que lo da digamos, el trabajo asalariado, porque el trabajo asalariado es el que articula, digamos, al sujeto a la identidad de clase, ¿no? Claro, si no hay un trabajo asalariado, por tanto, no eres un sujeto económico, no eres un sujeto político y lo que ahí ocurre no es conflicto. Entonces,
eso es un poco lo que, la consecuencia que tiene esa invisibilización histórica de la experiencia de las mujeres en la economía, ¿no? En general, en la economía y en el mantenimiento de las condiciones de vida. Por eso, una de las tareas fundamentales que tiene la economía feminista es ver cómo sacar a la luz todas esas esferas, esa esfera invisibilizada y cómo la economía es todo. O sea, ya no tiene ningún sentido, porque aquí podríamos entrar en que, igual os he dicho al principio, la economía feminista es muy diversa. Efectivamente, a la hora de analizar esas esferas reproductivas en relación a la productiva, existen diferentes propuestas, diferentes metodologías, bueno, que cada una de ellas tiene. La que yo os propongo, la idea de la sostenibilidad de la vida, lo que está diciendo es que no tiene ningún sentido hablar de una parte productiva diferenciada de una parte reproductiva, porque es todo lo mismo, porque todo funciona, digamos, con una lógica común, que es el mantenimiento de las condiciones de vida. ¿Vale? Entonces, la sostenibilidad de la vida, cuando hablamos, siempre, a medida que vaya avanzando en esta presentación, tener en la cabeza este iceberg, ¿no? Porque para entender muchas de las desigualdades que se producen en esa parte de arriba, es fundamental entender las que se producen abajo, ¿no? Cuando decimos esas desigualdades estructurales, estamos hablando de todo esto, ¿vale? Entonces, ahora entraremos un poquito más en profundidad. De momento estamos hablando de que los sesgos androcéntricos en economía se ven representados porque no hay mujeres pensadoras, digamos, ¿no? Es como si no hubiéramos mujeres economistas. Eso se puede comprobar en cualquier tertulia de televisión, etcétera, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres economistas dan voz, no? Y por supuesto las facultades están llenas, ya lo mismo. Entonces, por un lado, la invisibilización histórica de lo que tienen que decir las mujeres y, por otro lado, la invisibilización histórica de los espacios que han estado representados fundamentalmente, mayoritariamente, por las mujeres a lo largo de la historia. Esa, por tanto, es una de las tareas clave. Pero hay un sesgo adicional, al menos un sesgo adicional más, que conviene resaltar cuando hablamos de economía, y es el sesgo eurocéntrico, que tal y como lo plantean desde los pensamientos colonial, no es solo un componente etnocéntrico, es decir, lo que al final la economía, ciertamente, cuando tú ves una historia del pensamiento, historia económica, lo que se cuenta es la historia de Europa, la historia de Estados Unidos, la historia de Occidente, ¿no? Eso por un lado, pero lo que nos están diciendo las feministas descoloniales es que, pues lo que os decía antes, por ejemplo, ¿no? Cuando recuperamos el pensamiento económico de las mujeres, no solo se trata de recuperar el pensamiento de mujeres que han estudiado, ¿no?, en el ámbito académico, sino de mujeres populares, de revelar las experiencias económicas cotidianas en todos los ámbitos, ¿no? Ahí es importante recuperar esa genealogía amplia para también romper los márgenes de lo que se supone que es esa economía como de pulpitillo, ¿no?, que se dice en mi pueblo, ¿vale? Eso por un lado. También lo que nos están diciendo, y nos lo están diciendo sobre todo a las economistas feministas, es que cuando hablamos de la experiencia económica de las mujeres, muchas veces tendemos a homogeneizar esa experiencia económica, ¿no? Como si las mujeres fuéramos todas mujeres blancas, de clase media, cultas, viajadas, emancipadas. Ojito, ¿no?, que las experiencias de las mujeres son múltiples, son muy diversas, ¿no? Y sobre todo que hay que deconstruir ese estereotipo, esa idea del salvacionismo de las otras mujeres, ese paternalismo blanco colonizador que seguimos insistiendo un poco que tenemos que rescatar a las mujeres que tienen otro tipo de experiencias que consideramos que no son las deseables, ¿no?, o los proyectos de vida deseables. Entonces aquí las feministas descoloniales, yo fundamentalmente conozco lo que se hace en América Latina, lógicamente por el idioma, pero lo que nos están poniendo el acento es, oigan, vamos a ver la diversidad también de las experiencias de las mujeres y no tendamos a victimizar, no tendamos a salvar, porque nadie está pidiendo que se salve a nadie, ¿vale? Entonces, esos serían, como digo, al menos 3 de los sesgos que podemos ver en el pensamiento económico, pero en general en las disciplinas sociales, ¿no? Ese sesgo antropocéntrico, androcéntrico y eurocéntrico. Entonces, cuando hablaba de, bueno, esto por supuesto la interseccionalidad, al hablar de esa diversidad, de esa diversa experiencia de las mujeres, obviamente hay la herramienta de la interseccionalidad, que ya sabemos que la tenemos muy presente en los últimos tiempos, pero bueno, que sea de verdad, ¿no? No que sea una nueva palabra de moda, sino con todas las implicaciones que tiene el hecho de reconocer que todas las personas estamos cruzadas por la condición de género, de clase, de raza, de etnia, de distintas capacidades, de identidad, de estatus migratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente eso, desde un punto de vista metodológico, a la hora de tú hacer un análisis, es muy difícil, ciertamente es muy difícil, porque no hay datos desagregados, porque es difícil, pero eso no quita para que reconozcamos
que no hay verdades universales, que reconozcamos la parcialidad de la propia mirada, que tenemos un conocimiento situado, que podemos hablar y que no toda la experiencia es homogénea y que todas las voces son necesarias, ¿no? Con ese derecho a la escucha, además, también del que se viene hablando desde hace también un tiempo por parte del feminismo. Bueno. Entonces, a partir de ese primer elemento del género como categoría teórica central, pasamos al segundo elemento que tiene que ver con el segundo rasgo de la economía feminista, ¿no? De la economía política feminista, que tiene que ver precisamente con ese iceberg del que hablábamos, de cómo entendemos la economía, cómo rompemos esa idea convencional de la economía asociada solo a los mercados, ¿no? Solo a lo que pasa en el ámbito de lo productivo. Y cómo podemos entenderla, cuáles son las claves para empezar a entender la economía como los procesos que sostienen la vida. Bueno. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad de la vida, fijaos, lo que se hace, desde un punto de vista teórico, lo que se hace es cambiar totalmente el foco de atención. Si la economía convencional, básicamente hay tres ideas centrales en la economía convencional neoclásica, la que se enseña en las facultades, es un poco la idea de la escasez, o sea, hay recursos que son escasos, esos recursos tienen usos alternativos, por tanto tenemos que elegir. O sea, la elección, la escasez son elementos que están muy presentes en esa visión convencional de la economía. Como tenemos que elegir y como hay que establecer un mecanismo para elegir y para asignar esos recursos que son escasos, se entiende que el mecanismo que mejor asigna esos recursos es el mercado. Obviamente el mercado dejándole actuar libremente. Y si dejamos actuar libremente al mercado, vamos a conseguir un equilibrio, por lo visto, un equilibrio general en el que todas las partes van a salir beneficiadas. Obviamente todas y todos sabemos que así funciona la economía. Sí, es una visión, estoy haciendo un poco un esperpento, ¿no? Pero es eso lo que se enseña, es una visión absolutamente reduccionista de lo que es la actividad económica entendida como los procesos de satisfacción social de las necesidades. O sea, lo que hace la economía feminista es decir, vale, si la economía dominante lo que está centrada es en el mercado, como uno de los mecanismos que nos permiten satisfacer necesidades, el mercado como elemento que asigna recursos de forma eficiente, lo que hace la economía feminista es centrarse en las necesidades, entendiendo que para satisfacer las necesidades, por supuesto que necesitamos el mercado. Vivimos en el marco de un sistema económico capitalista donde sería absurdo no reconocer que el mercado ocupa un papel central, ¿no? Pero no solo tenemos recursos del mercado, tenemos recursos del Estado, de las redes sociales y comunitarias, de los hogares, ¿vale? O sea, hay múltiples esferas de actividad económica que nos permiten satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Y que nos permiten, además, satisfacer las necesidades no solo para la mera supervivencia. Es decir, cuando hablamos de sostenibilidad de la vida, no estamos hablando de sobrevivir. Estamos hablando de alcanzar unos estándares de vida, de unas condiciones de vida aceptables. Hablamos de dignidad, de vidas que merezcan ser vividas. Hablamos de poner la vida en el centro. Seguro que todas estas expresiones las habéis escuchado, ¿no? Claro, poner la vida en el centro no es la decimos como frasecita, que la tenemos ya casi que como frase hecha, pero es como eso tiene una serie de implicaciones. Que tú pongas la vida en el centro de la atención económica significa la vida con todas sus dimensiones de vulnerabilidad, porque el ser humano nacemos en cuerpos vulnerables, en cuerpos que enferman, que van cambiando a lo largo de la vida, en el que tenemos además múltiples dependencias a lo largo de ese ciclo vital, unas veces unas dependencias físicas, ¿no? Cuando somos criaturas o cuando somos mayores o estamos enfermas, pero otras veces tenemos dependencias más emocionales, dependencias económicas, múltiples dependencias a lo largo de la vida y además dependencias, digamos, que están en común, porque la vida siempre es vida en común. Somos seres interdependientes. Esa idea, ese mito de ese homo economicus perfectamente autosuficiente, que no necesita a nadie, que él a sí mismo se basta, se sobra para vivir, es falso directamente, que eso no es realidad. O sea, si algo nos ha enseñado la pandemia, precisamente yo creo que ha sido el mejor momento en el que hemos podido constatar la vulnerabilidad de la vida, porque pasamos miedo, porque estuvimos encerradas, porque había algo que no sabíamos lo que era, que no podíamos ver, pero que nos estaba amenazando y vimos realmente nuestra vulnerabilidad y vimos la importancia de la vida en común.
y constatamos la realidad de interdependencia. ¿Mm? Y eso que seguramente durante el confinamiento fue cuando conociste cómo se llamaba tu vecina, ¿no? O sea, pero constatamos esa realidad. Lo que pasa es, y yo creo que durante el confinamiento, pese a lo duro y de las situaciones en muchos hogares, ¿no? Se hablaba de no queremos volver a la vieja normalidad, de no queremos, ¿no? Pero ¿y eso dónde ha quedado, no? Eso es algo sobre lo que merece la pena detenerse a pensar, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de la sostenibilidad de la vida, de poner la vida en el centro, de poner el cuidado de la vida en el centro, tiene, como digo, toda una serie de implicaciones, ¿no? Y además, lo que insisto en esa idea, ¿no? O sea, la sostenibilidad de la vida no apela a la mera supervivencia, sino que apela a la consecución de bienestar, ¿no? De estar bien, de un vivir bien, de un buen vivir o de un buen convivir, ¿no? En condiciones de justicia, de equidad, de dignidad. Esas grandes palabras que ya sabemos que podemos hacer 7 seminarios sobre cada una de ellas y no llegaríamos probablemente a acuerdos, ¿no? Y allí es que nos queda mucho de lo que hablar, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de sostenibilidad de la vida, como digo, hablamos de estas cuestiones, ¿no? Estamos cambiando el foco totalmente de lo que piensa la economía dominante para poner en el centro otro tipo de valores, otro tipo de ideas, ¿no? Pero la sostenibilidad de la vida no es solo una cuestión teórica, no está solo en el terreno de las ideas, sino que es una cuestión política. O sea, lo que aspiramos es a un sistema de organización socioeconómica que cuide la vida, que sostenga la vida. Pero ¿qué ocurre cuando miramos al funcionamiento de este sistema económico capitalista desde esta óptica? ¿Consideráis que este sistema económico cuida la vida? ¿Qué vidas son las que cuida? Aquellas que atienden, digamos, o que generan una demanda solvente. Cada vez hay más vidas sobrantes, dice Adler, ¿no? Las vidas, o cada vez hay menos vidas lloradas, vidas que importan. O sea, cuando miramos el funcionamiento del sistema económico capitalista, lo que observamos es una contradicción profunda en este sistema, porque es un sistema económico parasitario, dice Nancy Fraser, que lo que hace es atacar la vida de quien sostiene el propio sistema económico. A cantidad, porque el sistema económico capitalista, para que las tasas de rentabilidad, digamos, las tasas de ganancia, esas tasas de acumulación, se mantengan y permitan que la supervivencia de este sistema económico, tiene que darse ese buen funcionamiento de esos circuitos de acumulación, de esos circuitos globales de acumulación, será a costa de procesos de explotación, de procesos de expolio de los recursos naturales, de procesos de desposesión. O sea, como digo, se producen para que el sistema económico se mantenga, digamos, mantenga esas tasas de rentabilidad, se tiene que dar a costa de todo un sistema de dominación y de toda una serie de procesos que atacan la vida. Por eso hablamos de un conflicto capital-vida. En economía feminista, en este enfoque de la sostenibilidad de la vida, este concepto es muy importante, lo utilizamos mucho, ¿no? Esa contradicción estructural entre los procesos de acumulación capitalista y los procesos de mantenimiento de las condiciones de vida de las mayorías sociales. Claro, es un concepto muy amplio que podríamos decir que ahí podemos englobarlo todo. Y precisamente hay que hacer esfuerzos en seguir acotando, en seguir aterrizándolo, porque al final lo que se trata es de ver ese tipo de conflicto, ese conflicto estructural del marco del sistema económico, cómo se traduce en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y ahí, como digo, hay que seguir haciendo esfuerzos teóricos también para poder seguir contextualizándolo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es un denominador común a muchas situaciones más o menos graves, pero es un denominador común. O sea, por supuesto que no tiene nada que ver un asesinato de una persona que está defendiendo su territorio a la ansiedad que te genera el no llegar cada día a trabajar o al fin del mes. O sea, por supuesto que son realidades muy diferentes, pero el denominador común es el mismo, ¿no? que es esta contradicción. Y hay ahí que hacer esfuerzos también por ver cómo vamos operativizando esta idea, ¿no? A mí me resulta, en conversaciones con compañeras, sobre todo latinoamericanas, hablando de esta cuestión, una de las últimas cuestiones que se han hablado y que a mí me resultan útiles es operativizarlo al nivel de la materialidad de la vida, ¿no? Es decir, hasta qué punto mi tiempo me pertenece, hasta qué punto mi cuerpo me pertenece, hasta qué punto mi territorio me pertenece.
yo creo que ese conflicto que podemos ver tan amplio, esos procesos de explotación, es como vamos a leerlos en nuestra propia cotidianidad y vamos a ver dónde están esas distintas dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, por seguir avanzando un poquito, cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida o de cómo se sostiene la vida, a mí me resulta muy útil este esquema, ¿no? Que he trabajado mucho en mi tesis doctoral. Tenemos un primer nivel macro, o sea, ante la pregunta ¿cómo se sostiene la vida? Tenemos un primer nivel macro que lo que nos está diciendo es que el sistema económico no es el único, digamos, que permite el sostenimiento de la vida, es un sistema económico que está inserto en un sistema social y a su vez en la biosfera, ¿no? Esa relación con la naturaleza de forma evidente, además con esa jerarquía, ¿no? O sea, tenemos ese primer nivel macro que tiene que ver con esa relación de ecodependencia, de que la vida, quiero decir, es que no se puede, lo que os decía antes, es que la vida no se puede sostener si la vida no puede darse, si no hay una calidad del aire, de un nivel de temperatura, de oxígeno suficiente para que podamos vivir en este planeta, ¿no? Entonces, es una relación de armonía que tiene que establecerse, ¿no? En ese segundo nivel medio, lo que estamos diciendo es que el mercado no es el único, no es la única esfera de generación de recursos que permiten sostener la vida, ¿no? Sino que también está el Estado, están las redes sociales y comunitarias, están los hogares, ahora veremos algo más de esto, ¿no? Y en el último nivel micro, aquí lo que planteamos es cómo se sostiene la vida, pero llevándolo a qué sujetos concretos son los que asumen la responsabilidad concreta de cuidar la vida. Y ahí emergen un montón de relaciones de poder en base al género, a la clase, a la raza, al estatus migratorio, ¿no? Como bien sabemos, ¿quién está resolviendo el cuidado de la vida en el sistema económico realmente existente en nuestro contexto concreto, ¿no? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre a ese primer nivel macro? Por seguir hablando de ese conflicto capital-vida y cómo se materializa en esta crisis multidimensional, esta crisis sistémica en la que estamos inmersas. Bueno, pues estamos en ese nivel macro. Se supone que para que cualquier sistema económico pueda sobrevivir, debería haber una relación de compatibilidad, de armonía con el sistema natural en el que se inserta. Pero como ese sesgo antropocéntrico en esta era en este antropoceno, digamos, bueno, hay muchos debates sobre esto, pero sobre todo en el periodo industrial, con esas fuerzas sociales cada vez más invasivas y cada vez más depredadoras de la naturaleza, ¿no? Con todo ese crecimiento demográfico, el crecimiento urbanístico, el sistema agroalimentario, el extractivismo, el modelo industrial, el modelo textil. Es que cualquier dimensión de nuestra forma de vivir es absolutamente depredadora, ¿no? Y el resultado que tenemos es bueno, pongo ahí colapso ecológico, pero últimamente no me está gustando la idea de colapso, porque el colapso parece como la película esta de Netflix, ¿no? Que va a llegar un meteorito, pum, aquí nos va a reventar y vamos... No, en realidad, esa idea de colapso ecológico es que es algo progresivo que ya está aquí. O sea, no va a pasar algo que de repente... O sea, ya está pasando, ¿no? El calentamiento global, el cambio climático de forma evidente, es que se está viendo, ¿no? El agotamiento de los recursos. Ahora, además, con esta cuestión geopolítica, con esta guerra que parece que es la causante de que no tengamos gas, de que no tengamos... Por supuesto que la cuestión geopolítica hay que verla y pero es que hay una cuestión estructural de fondo que es que no hay petróleo, que no hay recursos, es que se están agotando los recursos materiales, los recursos energéticos, que tenemos que empezar a vivir con menos, que no hay. ¿Sí? Y yo entiendo que desde el ecologismo social muchas veces se dice, es que esto, o sea, como que los mensajes que se transmiten son como muy pues derrotistas, muy catastrofistas, ¿vale? Y es verdad que cuando recibimos, como personas no estamos recibiendo ese tipo de discursos, al final dices, ostras, es que me paralizo y no sé qué hacer, me anestesia, ¿no? Pero es que tenemos que empezar también a escuchar mensajes que no queremos escuchar y tenemos que empezar a cambiar y quiero decir, y quien esté libre de contradicciones que tire la primera piedra, ¿no? Pero es evidente que si lo que estamos apostando es por un cambio en el sistema productivo, lo que tenemos que cambiar también es nuestro sistema de consumo, que hay que hacer renuncias, que tenemos que establecer un principio de contención en la forma en la que comemos, en la forma en la que nos movemos, en la forma en la que viajamos, en la forma en la que nos vestimos, en la forma en la que... O sea, tenemos que hacernos un replanteamiento en este sentido porque nos va la vida en ello, que no se trata de salvar el planeta, que se trata de salvarnos el pellejo.
Porque el planeta va a seguir aquí, quiero decir, si es que el planeta, por mucho que suba la temperatura, tal, no va a reventar. Bueno, no lo sé, entiendo que no va a reventar. Lo que no vamos a poder es vivir, el ser humano no va a poder vivir aquí, ¿no? Entonces yo creo que eso, yo sé que es un mensaje que a nadie le gusta oír, que tal, porque además pensamos que lo de salvar la naturaleza, que la naturaleza es lo que está de la ventana para allá. No. Yo creo que nos tenemos que empezar a poner como muy serias y serios con esta cuestión, porque es evidente, ¿no? El agotamiento y, por supuesto, la pérdida de biodiversidad. En fin, eso en ese primer nivel macro, digamos, esa primera crisis que tenemos y que está aquí y que no hay visos de que se va a resolver, ¿no? Porque además toda esta falacia en torno al capitalismo verde o esa idea de la digitalización de la economía como la panacea o siempre esa idea de que va a venir una tecnología que nos va a salvar, en esa fe tecnológica que pensamos que va a llegar algo que no vamos a tener que renunciar a nada, que va a llegar una tecnología que lo va a hacer todo más eficiente, en fin, pues mal nos veo, ¿eh? Como especie, y me meto a mí misma. Entonces, bueno, eso a nivel macro. A nivel meso, ¿qué es lo que observamos? A ver, que no me quiero extender mucho. Como decía, por supuesto que cuando pensamos cómo se sostiene la vida y qué esferas permiten sostener la vida, claro, básicamente lo que tenemos las personas, ahora que estamos con la declaración de la renta, ¿no? Las rentas del trabajo, rentas del capital, fundamentalmente lo que tenemos es nuestra fuerza de trabajo que vendemos a cambio de un salario. Y ese salario, pues por supuesto permite la compra de bienes y servicios que permiten satisfacer nuestras necesidades. Pero yo siempre planteo que hagáis un replanteamiento de las necesidades que tenéis desde que os levantáis por la mañana hasta que os acostáis. ¿Todas esas necesidades las satisfacéis porque habéis pagado por un bien o por un servicio en el mercado? No. Hay muchas de nuestras necesidades cotidianas que vienen satisfechas por el ámbito de lo público, a nivel de servicios públicos, a nivel de infraestructuras, a nivel de... ¿vale? También por la parte de las redes sociales y comunitarias, nuestras redes sociales, nuestros colectivos, nuestras asociaciones, o sea, por supuesto que hay nuestras redes de amistad, ¿no? Ahí nos proveen muchas de las necesidades, porque claro, esto es algo que no he dicho al principio, pero es que el ser humano no solo tiene necesidades materiales, tenemos necesidades inmateriales de afecto, de cuidado, de socialización, de autoestima, ¿no? O sea, entonces, si pensamos que el mercado nos va a proveer todos los recursos que necesitamos, pues no es cierto, ¿no? Y por supuesto tenemos una última esfera, que es esa esfera de lo doméstico, en los hogares, donde todos esos recursos llegan y se transforman en bienestar cotidiano de las personas que conforman los grupos domésticos, ¿no? ¿Cómo? Pues muchas veces, claro, ese salario no se convierte por arte de magia en un puchero, ¿no? Sino que hay que hacer toda una serie de trabajo doméstico, trabajo de cuidados, gratuito, que permite, muchas veces, es el elemento que ajusta todos esos recursos que van llegando, ¿no? Pero como vemos, aquí esto se representa en la literatura como el diamante de los cuidados, o bueno, pero ¿pensáis que en nuestro caso concreto, en el Estado español, esas esferas, la responsabilidad de cuidar o de sostener la vida está repartida de forma equitativa entre esas 4 esferas? En el caso español. Bueno, pues ahí vamos a ver que efectivamente no. Y aparte, además, estamos en un contexto, en ese nivel meso, igual que antes hemos dicho, crisis ecológica, aquí vamos a hablar de una crisis socioeconómica, donde estamos hablando de una crisis económica, por supuesto, de una crisis de reproducción social, de una crisis de cuidados, que está haciendo implosionar todo esto, ¿no? Bueno, desde un punto de vista económico no me voy a detener mucho para no tomar más tiempo, porque esto sí es un análisis más convencional. Estamos en un momento de crisis de onda larga, de un estancamiento sistémico de la economía productiva. Es decir, ahora mismo no es posible conseguir esos aumentos sólidos de productividad que permiten generar esos circuitos virtuosos de inversión, empleo, consumo. ¿Vale? Ahora mismo hay un momento de estancamiento que no parece que que no hay solución, digamos, para poder establecer esas sendas de crecimiento, no porque crecer sea, sino para que el sistema económico capitalista tenga esas tasas de rentabilidad que necesita para sostenerse. Lo estoy hablando en esos términos, ¿vale? Luego, ¿qué ocurre también? Tenemos un proceso de financiarización de hace décadas, en las que la finanza, digamos, el papel que ocupa lo financiero respecto a lo productivo, lo real, está absolutamente desproporcionado, ¿no? O sea, las finanzas son las que imponen la identidad
en el conjunto del capitalismo por su tamaño. De hecho, prácticamente todos los hogares tienen algún producto financiero y muchos hogares están endeudados, ¿no? Lo cual además también hace que cambien también la propia subjetividad, ¿no? Y de las personas endeudadas. La deuda como mecanismo de disciplinamiento y mecanismo de control. Es muy interesante, ¿no? Pero eso ahora lo veremos. Pero sobre todo este proceso de financiarización, que lo que hace es que se consolide una dinámica como muy opaca, con crisis recurrentes. Bueno, tuvimos la crisis de 2008 hace relativamente poco, ¿no? Pero es una visión como muy especulativa, muy cortoplacista, en la que pues, los estallidos financieros son como muy habituales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos en el plano económico, obviamente estamos en un contexto de crisis, pero me interesa sobre todo el contexto de crisis de reproducción social, ¿no? Claro, aquí si veis, este rombito que os ponía antes ahora está un poco más distorsionado, porque en el caso español, que es un estado del bienestar no muy desarrollado, desde el punto de vista de un estado del bienestar familiarista, un régimen familiarista en el que tiene mucho peso la familia en la resolución del mantenimiento de las condiciones de vida, ¿vale? Entonces está muy privatizada. Digamos, el Estado, parte de la responsabilidad que debería tener el Estado en servicios públicos, la está relegando a los hogares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta crisis de reproducción social, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a pensar, por ejemplo, cómo conseguimos esos recursos para mantener nuestra vida, ¿no? ¿Qué ocurre en el mercado? Con ese mercado laboral del que yo decía, bueno, acudimos al mercado de trabajo, vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de un salario. Pero está absolutamente precarizado. Todo el periodo neoliberal ha supuesto es lo que llaman esa flexibilización del mercado de trabajo, que ha tenido como resultado que el poder conseguir un salario suficiente y estable a lo largo del proyecto de vida, digamos, el proyecto profesional, es una quimera, ¿no? O sea, se ha instalado una realidad de precariedad laboral absoluta, ¿no? Cuando no tenemos suficiente salario para poder mantener nuestro día a día o tal, ¿a qué mecanismos recurrimos en un contexto de financiarización de la vida? Pues por supuesto a la deuda. Me endeudo para comprarme una casa, me endeudo para comprarme un coche, me endeudo para comprarme... ¿vale? Y la deuda, como digo, hace que es un mecanismo de control, claramente, ¿no? Y también hace que las personas endeudadas, esas bolsas cada vez más ingentes de vidas endeudadas, sean muy vulnerables a los shocks financieros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de lo que podemos conseguir con los mercados, hay una situación de mucha precariedad y de mucha incertidumbre, ¿no? Por parte del Estado, que el Estado del bienestar tiene una función de redistribución clave, ¿no? Porque el Estado tiene la posibilidad, otra cosa es que haya voluntad política para hacerlo, pero tiene la posibilidad de redistribuir a partir de la fiscalidad, de los impuestos, etcétera, ¿no? Es decir, podría haber una fiscalidad progresiva, pero lo que estamos viendo en las décadas es que se ha producido esa erosión de la fiscalidad progresiva, ¿no? También tiene otro instrumento clave, que es la regulación de los principales mercados. La regulación del mercado de trabajo, la regulación del mercado financiero, la regulación del mercado de la vivienda, del mercado del mercado energético, pero ¿qué tipo de regulación? O sea, hay una dejación, digamos, de función en este sentido. Se ha producido una desregulación en muchos casos, sobre todo en materia laboral. Ahora, en el caso español, estamos viendo una nueva reforma laboral que ya veremos qué efectos tiene. Pero sobre todo las anteriores, y sobre todo a raíz de la crisis de 2008, supuso una intensificación de la precariedad de forma clave, ¿no? Y otra de las funciones que tiene el Estado en la sostenibilidad de la vida es precisamente asumir responsabilidades directas sobre ciertos pilares del bienestar, como la educación, la sanidad, la protección social, los servicios de apoyo a la familia, de atención a la dependencia. Pero la realidad de las últimas décadas, o sea, que la pandemia ha venido a un punto de inflexión, ha sido esa austeridad, esa pérdida progresiva de responsabilidad por los múltiples recortes sociales, ese adelgazamiento evidente de los estados del bienestar, que hace que las poblaciones pues seamos también más vulnerables en ese sentido, ¿no? ¿Qué ocurre con las redes sociales y comunitarias también en este periodo neoliberal? Pues profundamente debilitadas. Si ha tenido que llegar una pandemia, repito, para que conociéramos a nuestra vecina. O sea, se ha impuesto esta idea del individualismo y del sálvese quien pueda, que nos ha colonizado la cabeza clarísimamente, ¿no? Y las redes sociales comunitarias, hay, por supuesto, ¿no? Pero están debilitadas, es necesario un fortalecimiento fuerte, ¿no?
Y por último tenemos esos hogares que son los que actúan, como decía, como colchón, donde todos estos recursos llegan, y es el que actúa, digamos, el ámbito doméstico como sustituto cuando todo lo otro falta. Y sobre todo con el elemento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado como elemento de reajuste clave, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que estamos en un periodo, una espiral inflacionista, que ha venido para quedarse, ¿no? Ya veremos, que aumenta la precariedad de la vida, ¿no? Bueno, pues vamos a poner ejemplos como muy concretos y muy tontos del día, bueno, tontos, concretos del día a día. Pues si yo tengo un dinero X para gastarme en la compra semanal, yo tengo, para mantener a mi familia o a mi grupo doméstico y tal, bueno, pues si yo ahora me tengo que dar, si la leche está aquí muy cara y en el que tengo cerca me tengo que ir un poco más para allá, he hecho más tiempo, o sea, al final es más tiempo de trabajo. Es un ejemplo muy concreto que puede ser sonar un poco como pequeñito de todo esto que estamos hablando, pero eso es el día a día de todas las personas, ¿no? Incrementamos nuestro tiempo de trabajo doméstico precisamente para paliar estas cosas. O si se produce un recorte, yo siempre pongo el típico ejemplo de, pues se reducen en un hospital, tienen que cerrar una planta porque no hay recursos suficientes, por tanto hay menos camas, por tanto si tú tienes una operación de rodilla y a ti antes te decían que te fueras para casa al día 3 y ahora, como hay ese recorte, te vas al día 2, eso no quiere decir que tú ese tercer día ya es que te hayas curado. Eso lo que quiere decir es que va a haber alguien en tu casa que te va a cuidar. Entonces, cuando se produce ese adelgazamiento del estado del bienestar, se sabe que hay, porque es un régimen familiarista, se sabe que va a haber ahí un recurso, fundamentalmente la familia y fundamentalmente las mujeres de la familia las que van a actuar como colchón y las que son las, digamos, las mujeres con el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres en los hogares es el sustituto natural cuando lo demás faltan. Porque además, como digo, redes sociales y comunitarias, sobre todo en las ciudades, está muy debilitado. Y por último tenemos una crisis de los cuidados en el que vemos que, si vemos ese iceberg del que hablábamos, claro, todo esto hay que enmarcarlo en ese digamos, en ese adelgazamiento del estado del bienestar, en ese mercado laboral precarizado, tal. Todo eso en este contexto, en ese debilitamiento de lo comunitario, de esos espacios públicos en los que poder cuidar, en ese contexto del que hablamos, ahora ¿qué ocurre? Tenemos en España, en el caso concreto, ¿no? Las mujeres hemos salido a la parte productiva, por decirlo de alguna manera, hemos salido a estudiar, estamos en las universidades, estamos en el ámbito de lo productivo, estamos en el mercado laboral, estamos en la política, o sea, nosotras hemos salido a la parte productiva, pero los hombres no han entrado en esa parte reproductiva en la misma proporción en la que nosotras hemos salido. O sea, han entrado algo, pero no en la misma cantidad en la que nosotras hemos salido. Y ahí se produce un desajuste central, porque las necesidades son las mismas. Sigue habiendo criaturas a las que cuidar, personas mayores a las que cuidar. Tenemos que seguir comiendo todos los días, tenemos que seguir comprando, tenemos que seguir lavando, tenemos que seguir, ¿vale? Pero ya no hay una persona 7 días a la semana, 24 horas al día disponible para salir eso adelante, ¿no? Entonces, en el marco de la dejación de estados, de la no asunción de responsabilidad por parte de la empresa y de la falta de corresponsabilidad de muchos hombres en los hogares, hace que la organización del cuidado sea muy insostenible, ¿no? Entonces ahí es donde hablamos de esta crisis de los cuidados. Para ejemplificar esto, podemos ver la encuesta de uso del tiempo. Esto lo realiza el Instituto Nacional de Estadística, lo que te llaman, ¿no? Y le preguntan, bueno, usted al día, digamos, en estas 10 actividades, ¿cuánto tiempo de media en un día dedica a cuidar, digamos, a cuidados personales, es decir, a dormir, etcétera? ¿Cuánto tiempo dedica a trabajo? ¿Cuánto tiempo a estudios? ¿Cuánto tiempo a hogar y familia? ¿Vale? Y esta encuesta es muy ilustrativa, porque si algo no es igual a las personas son las 24 horas del día. Entonces, si vemos hogar y familia, esta encuesta es del año 2009-10, hace mucho, pero es la última disponible, ¿vale? Porque no la han actualizado. Pues en hogar y familia, si vemos el primer circulito rojo, que es la duración media diaria de los hombres dedican de media al día 2 horas 32 minutos. Las mujeres, 4,29. Es decir, 2 horas más. El doble de tiempo. Claro, si tú dedicas el doble de tiempo a cuidar, o esas 2 horas más a cuidar, estás dedicando 2 horas menos a cualquier otra cosa. 2 horas menos a descansar, 2 horas menos a trabajar de forma remunerada, 2 horas menos a salir con tu amiga, 2 horas menos a lo que sea, ¿no? Claro, eso
tiene toda una serie de consecuencias también en el mercado laboral, ¿no? O sea, cuando miramos los datos de, cada vez que sale la EPA, ¿no? O cuando sale, y vemos que las mujeres tenemos menores tasas de actividad, menores tasas de empleo, mayores tasas de desempleo, mayores tasas de temporalidad y de parcialidad, que tenemos muchas más interrupciones a lo largo de la trayectoria profesional, sobre todo cuando somos madres, ¿no? Es decir, interrupciones que nos permiten, pues, no romper esos techos de cristal de los que hablábamos, aunque ya sabemos que el techo de cristal es un problema que tiene cierta parte de las mujeres, porque la mayor parte de las mujeres el problema es salir de ese fango de precariedad, de ese suelo pegajoso, ¿no? Se puede entender también que esas interrupciones lo que llevan es a una mayor precariedad a lo largo de la trayectoria profesional y un mayor empobrecimiento, porque si estamos menos tiempo trabajando, estamos menos tiempo ganando dinero, eso al final, y el tiempo que lo estamos ganando, estamos en los tiempos, mayormente en los tiempos parciales, estamos en trabajos feminizados debido a esa segregación ocupacional existente, en trabajos feminizados que se pagan peor, sector de la limpieza, por ejemplo, es que se paga peor, ¿vale? Entonces, cuando tú vas entendiendo toda esa desigualdad estructural, entiendes, por ejemplo, la brecha salarial, que se habla y parece que la brecha salarial es que no la hemos inventado las feministas. Y la brecha salarial, y esto es muy importante que quede claro, existe aunque hombres y mujeres ganen lo mismo por el mismo trabajo. Porque de lo que estamos hablando es de que las mujeres estamos menos tiempo ganando dinero. Y además el tiempo que lo estamos ganando no lo ganamos en igualdad de condiciones. Entonces la brecha salarial hay que entenderla en esos términos. Una brecha salarial que al final de la vida también se traduce en la brecha de las pensiones y en esas mujeres mayores, una feminización de la pobreza de las mujeres mayores muy importante. Y también podemos ver cómo se está retrasando la edad de maternidad, cómo estamos teniendo menos niños, cómo estamos... O sea, las mujeres estamos teniendo de media el primer hijo a los 32 años en España, el hombre a los 33. El primero. Que hay más mujeres madres de 40 que de 20, ¿no? O sea, bueno, obviamente hablar de la maternidad solo en términos de precariedad no es, pero es una de las razones fundamentales, ¿no? Preguntar a vuestras amigas, ¿no? O sea, que es una de las ideas, de aquellas que quieren serlo, obviamente, ¿no? Entonces, en el marco de esta crisis de los cuidados, claro, ¿cómo la estamos resolviendo? Pues, o bien dejas, o sea, haces malabares para poder llegar a todo, es decir, te reduces la jornada, echas menos horas, no echas horas extras, no sé qué, o bien delegas trabajos a tu madre, a tu abuela o a tu abuelo que te eche mano, por ejemplo, cuidándote a los niños o las niñas, o bien lo que estamos haciendo es pagar, externalizar el cuidado, es decir, pagar a una persona para que asuma nuestras responsabilidades de cuidado, ¿no? Generalmente vamos a pagar, que no contratar. Pues no siempre, porque depende de nuestra buena voluntad, porque así está, el empleo de hogar está así de bien regulado. Estamos pagando a mujeres, generalmente mujeres migrantes, y muchas veces mujeres en situación irregular, y nos aprovechamos de esa situación irregular precisamente para explotarlas lo más que se puede. Porque muchas veces también los hogares tampoco se lo pueden permitir, entonces todo esto hay que entenderlo en este circuito de precariedad de la vida, de esta crisis de reproducción social. Y ya con esto, y ya me estoy excediendo el tiempo que había dicho, pero bueno, hay un último nivel en ese esquema que os ponía de cómo se sostiene la vida, que es ese nivel micro en el que nos estamos preguntando qué sujetos son los que asumen la responsabilidad de cuidar. Estamos hablando fundamentalmente de las mujeres. La cuestión es el por qué. ¿Por qué, no? Y claro, todo eso obedece a una socialización diferencial en torno al género, desde los juguetes con los que estamos jugando desde chiquilina, de los referentes que tenemos, de las películas, o sea, la forma, digamos, nuestra feminidad se construye, la feminidad hegemónica se construye en base a ese rol de cuidadora, ¿no? Además, un rol de cuidadora muy asociado a la idea del amor y a la idea del sacrificio. Tú cuidas, o tú debes cuidar, porque tú quieres a tu pareja, a tu madre, a tu padre, a tu niño, a tu niña, a tu abuela, ¿no? O sea, ¿y qué ocurre? Que el hecho de asociar el cuidado al amor, al sacrificio, hace aparecer a un elemento que es la cuadratura del círculo, ¿no? Que es la culpa. Por eso hablamos de una ética reaccionaria del cuidado. Porque no es solo la carga mental de la que hablamos de muchas mujeres que tienen que llevar el día a día todo en su cabeza y que es muy difícil zafarse, digamos, de eso es muy difícil distribuir esa carga, ¿no? Sino también de la carga emocional. Esa culpa, o sea, la relación que tiene la feminidad hegemónica, muchas mujeres, ¿no?, con la culpa,
no tiene nada que ver con la relación que tiene la masculinidad hegemónica con la culpa. O sea, cuando las mujeres nos salimos de ese rol de cuidadora nos sentimos culpables. Los hombres cuando se salen de ese rol de proveedor, en esa división sexual del trabajo, lo que sienten quizá más bien es vergüenza, ¿no? De ahí todos los trabajos que se hacen en torno a las masculinidades son muy interesantes, ¿no? Para ver también cómo existe también un importante castigo social cuando los hombres se salen de ese rol proveedor al que se supone les educan desde niños, ¿no? Y por último, una última cuestión que tiene que ver con, a ese nivel micro también, ya no solo con cómo sostenemos la vida, sino cómo estamos invisibilizando cotidianamente cómo nos afecta el conflicto capital-vida. Es decir, nos hemos tragado en este periodo neoliberal también, aquí estas ideas de Lucía Gómez, que os recomiendo que leáis, esa idea de que somos sujetos autosuficientes, competitivos, que tenemos que rentabilizar cada una de nuestras decisiones, que tenemos que caminar hacia ese discurso de la excelencia, del proyecto, de ser empresario de sí mismo, esos discursos del emprendimiento, ese discurso de la asunción de riesgos, del éxito asociado única y exclusivamente al consumo. O sea, no lo hemos tragado y con eso, como somos, y estamos como reproduciendo esa idea, ¿no? Y estamos acudiendo, como tenemos un montón de malestares cotidianos, porque tenemos ansiedad, porque tenemos sensación de frustración, sensación de vacío, pues estamos acudiendo a los discursos psicologizadores como remedio, pero una psicología positiva, una gestión emocional, siempre fundamentalmente en términos individuales. O sea, la responsabilidad de nuestros éxitos, de nuestro fracaso es individual. No estamos haciendo una lectura colectiva de que esto es un problema social, ¿no? De hecho, cuando nos enfadamos, sobre todo las mujeres, ¿no? Hay un montón de emociones que se nos, digamos que se nos cuestionan, ¿no? El hecho de sentir indignación, el hecho de sentir ira, el hecho de sentir frustración o tristeza, se estigmatizan este tipo de emociones. No, piensa positivo, venga, que si tú quieres puedes, ¿no? La cultura del esfuerzo. Como, ¿pero qué historia es esta, ¿no? O sea, al final con todo este tipo digamos, de mitos y de discursos que nos estamos tragando, lo que estamos es invisibilizando que existe un conflicto capital-vida estructural, ¿no? Por eso, y esta es la última idea que porque ya si no voy muy tarde, en esa última idea de la economía feminista como propuesta política, lo que necesitamos es poner en cuestión esa noción hegemónica de lo que se supone que es una vida digna. Vamos a hablar de dignidad, ¿qué es? O sea, vamos a convertir en político otros aspectos que no estamos entendiendo, ¿no? Porque necesitamos, o sea, no se trata ya de pensar discursos de gente monista que nos dice discursos que son muy interesantes, si la batalla no está en las ideas, está en las prácticas concretas. O sea, vamos a poner en cuestión y vamos a poner en cuestionamiento y en disputa ética y en disputa política esas prácticas en las que estamos aprendiendo a competir, a sentir culpa en lugar de indignación, ¿no? A perseguir, o sea, a la falta de memoria, a la falta de arraigo, a la falta de comunidad. Vamos a empezar a ponerlo en cuestión y vamos a empezar a politizarlo. Y desde ahí luego reclamamos, por supuesto, pasamos cada uno de esos niveles. Primero, a nivel micro, pues yo qué puedo hacer, ¿no? Pasar a la acción. Por supuesto, politizar mis malestares cotidianos, politizar mis resistencias concretas, ¿no? A ese nivel meso, pues por supuesto reclamar al Estado lo que le pertenece, fortalecer el ámbito comunitario e incluso esas potenciales alianzas público-comunitarias que no se exploran, ¿no? O sea, y seguir, digamos, planteando respuestas, planteando propuestas en cada uno de esos niveles. Pero yo siempre pienso que tiene que haber un replanteamiento, digamos, desde lo personal, porque lo personal es político, ¿no? Nos dice lo feminismo. Entonces, hay que politizar esos malestares cotidianos. Yo os invito, os animo a que hagamos aquí, si queréis, una terapia de grupo, pero sobre todo para poner en cuestión las prácticas que nos llevan a sentir esos malestares y sobre todo para poner en valor esas prácticas que nos hacen salir, que nos hacen sanarnos. A mí me gusta mucho esa idea de a mí me cuidan mis amigas, ¿no? O sea, vamos a politizar esto, vamos a sacar a la luz esas estrategias cotidianas que ya existen y, por supuesto, esa práctica de gente organizada que está haciendo verdaderas prácticas subversivas y que están al margen de todo esto, ¿no? Y no tenemos que poner a pensar en un colectivo autogestionado.
y ya con esto sí termino, tomar el fresco, siempre termino con esto, ¿no? Tomar el fresco es anticapitalista. Pues ese tipo de estrategias cotidianas son las que tenemos que poner sobre la mesa, las que poner en valor y a partir de ahí pensar, porque lo que tenemos encima es muy bueno. Entonces nos toca imaginar y nos toca no tener miedo a repensar también utopías, ¿no? Ayer en clase me decía una alumna, cuando le hablaba de estas cosas, me decía, joder, es que eso es muy utópico. ¿Y qué pasa? ¿Solo podemos hablar de distopías ya? ¿Solo podemos pensar en horizontes de muerte y en horizontes o sea, no, yo quiero pensar en utopías y lo que necesitamos es pensar nuevas utopías y pensar nuevos imaginarios y poder ir pensando poquito a poco los pasos para darlos, ¿no? Porque por supuesto que podemos pensar en horizontes, pero también hay semillitas que podemos ir sembrando de transformación que ya existen y que hay que politizarlas. Así que con esta última idea me quedo y hablamos lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias.